¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de UGTP. Hoy vamos a ver con la arquitecta Janine Vilca el tema de su tesis de maestría de planificación urbano regional, incidencia de la conectividad y accesibilidad urbana, caso colegios estatales en San Juan de Miraflores 2024. Adelante, Janine, por favor. ¿Por qué conectividad urbana y por qué accesibilidad? Porque permite entender cómo el entorno urbano influye en el acceso efectivo al derecho, en este caso, disculpen que aparezca la palabra educación, pero el derecho al servicio, ¿no? Básico, en este caso sería educación porque el tema es, o más adelante se definiría como educación porque el título incluía colegios estatales, las cuales se han visto afectadas por la expansión urbana descontrolada, manifestándose de la siguiente manera. La parte de arriba es para conectividad urbana y de la línea para abajo es para accesibilidad urbana. Específicamente, accesibilidad al colegio estatal. Se ha manifestado en la fragmentación del tejido urbano, en la incidencia del sistema de movilidad y riesgos para la seguridad juvenil, porque hay espacios urbanos aislados y focos articulados. Asimismo, constituyen una barrera para llegar al centro educativo y hay una inexistencia de condiciones urbanas adecuadas de protección. Es decir, los bordes no cuentan con vías peatonales pavimentadas. Se tiene que transitar peatonalmente superando pendientes en las zonas más alejadas. Y en el caso de mototaxis son eventuales, dada que la situación económica que predomina en la población en el sector es baja. Porque también al transitar en entornos inseguros, con poca vigilancia y pocas condiciones físicas adecuadas con muros de contención, es un poco peligroso. Asimismo, se ha manifestado para la accesibilidad, se ha manifestado en dos aspectos, que es el aumento del ausentismo escolar y el impacto negativo en el rendimiento académico, porque los estudiantes que residen en zonas con baja conectividad tienen menos oportunidades de asistir regularmente a clases y el proceso de acceder representa un desgaste adicional del alumnado que reside en la zona más alejada. ¿Por qué en la zona 1 de San Juan de Miraflores, que es la parte que está por la periferia? Porque es un área de expansión urbana nueva, bueno, es decir, informal. ¿Por qué en San Juan de Miraflores? Porque registra una de las más altas tasas de alumnados, es decir, 335 versus 322 en Lima Cercado, en la ciudad de Lima. ¿Por qué en el 2024? Porque a partir de ese año hay una notable inversión en la infraestructura vial urbana que integra los diversos sectores de San Juan de Miraflores, sobre todo para la integración de conectividad y accesibilidad en la zona. Ahí no quiere pasar. Ahora sí. Esto sí lo voy a alejar un poco porque para que se pueda entender. Eh, Desde el año 1900, bueno, la accesibilidad ya se manifiesta desde una temprana época, ¿no? Empecemos desde 1940 a 1950, donde se producen las migraciones ya de Lima, pero hacia sus afueras. En este caso sería la zona de San Juan de Miraflores. Hacia 1956, como se puede ver aquí en la imagen, eh, aquí donde se ve la flecha negra es el primer asentamiento de San Juan de Miraflores. Actualmente, bueno, esta línea de color fucsia es el antiguo ferrocarril. Este antiguo ferrocarril era el eje importante, eje económico más importante de Lima. Iba hacia Pachacamac, ¿no? Y luego regresaba hacia la zona, salida de los Borgones, de la zona centro de Lima. Ahora, ¿por qué? Bueno, esta imagen nos da también a conocer que la gente se empieza a sentar cerca de esta línea fucsia, entre estas partes altas de la topografía, bueno, de la zona, ¿no? Porque ya las familias de las barriadas y tugurios toman posesión hacia esas tierras áridas, lo que da origen
a la primera zona de San Juan de Miraflores, que es Ciudad de Dios. Asimismo, ya para 1964 deja de funcionar el ferrocarril, incluso antes era solamente de carga. Ya para 1963-64 empiezan a transportar pasajeros. Incluso hay fotos donde se ven no solamente personas mayores, sino también personas jóvenes, lo que también nos indica que siendo esto un pueblo que es, o perdón, un asentamiento que recién se está formando, nos da indicio incluso que todavía había gente joven transitando de esta zona hacia la zona centro, donde habían los equipamientos, dentro de ellos el colegio. Ya en 1964 ocurre un incendio en las primeras cuadras de la Avenida Aviación, dejando a las familias sin hogar donde vivir. 3 días después, cientos de pobladores toman los arenales de Pamplona Sur, de Lima, que luego es fundado como Pamplona Alta. Teníamos Ciudad de Dios al inicio. Como podemos ver, esta línea de color negra, punteada, por ahí pasaba este ferrocarril que ven aquí, ¿no? Hoy en día, para ubicarnos un poco más, esto es Pista Nueva, esto es por donde pasa el tren eléctrico, que es la Avenida Los Héroes. Si nos vamos más acá a este plano, está el Puente Atocongo, estación Atocongo, y más acá estaría la estación San Juan, de esta imagen. Se puede ver este ordenamiento también cuadricular porque recordemos que en 1960 aparece el primer instituto, la OMPU, ¿no? El primer Instituto Nacional de Planificación Urbana. Ya tenía indicios de una planificación y hacia la zona sureste. ¿Por qué? Porque, uno, porque teníamos esta vía importante, estas dos vías, que era la Avenida Los Héroes y la avenida Pista Nueva. Ya en 1967 la ciudad crece hacia el noroeste. ¿Por qué? Porque como se puede ver en esta imagen de acá, esta es la Panamericana y aún todavía habían grandes zonas agrícolas, ¿no? Acá se puede ver que se sigue expandiendo hacia la Avenida Los Héroes, que es esta de aquí, sino también hacia la carretera Panamericana Sur, porque cerca quedaba la zona agrícola hacia el río Surco, que pasaba por debajo de lo que hoy es el puente Tocongo, donde se encuentran los recursos naturales que eran fuentes vitales no solamente para el consumo, sino de trabajo, ya sea manteniéndolo como zona de cultivo o como también podrían ser parques o futuros parques. Por ello que la ciudad se empieza a expandir hacia acá, hacia el noroeste. Y se puede ver una planificación también mucho más cuadriculada, ¿no? Recordemos que ese era un eje importante. Aquí también cabe resaltar que hacia 1900, entre el 67, entre el 64 y el 67, entra el camión, sale el ferrocarril y empieza el transporte por camión. Ahora, hacia 1900, bueno, asimismo, se empieza a expandir hacia acá, que sería hacia el sureste, que es hacia la parte de abajo, como se puede ver en esta foto, porque recordemos que también una de las fuentes principales era la fábrica de cementos, ¿no? Fábrica de cementos que hoy en día está en Atocongo, Cementos Limas, hoy en día una SEM, antiguamente quedaba por el presbítero maestro. Hacia 1970 se ubica en Villa María del Triunfo porque es desde ahí donde se sacaba el cemento por las canteras, por las piedras calizas que se ubicaban hacia esa zona. Por ende, sigue siendo este un eje importante y económico que abastecía no solamente al sur, sino hacia Lima Centro y hacia toda la ciudad. Y El Salvador también marca un cambio importante porque recordemos que es la zona industrial y también crece es un ejemplo de ciudad planificada. Por eso es que se va extendiendo hacia esta zona donde se puede ver el cursor. La pregunta siempre era por qué a veces todavía seguía San Juan de Miraflores creciendo hacia arriba. ¿Por qué aquí se puede ver nuevamente, acá, disculpe que sea tan pequeño, este es Vista Nueva, Los Héroes, Pato Congo, la Estación San Juan, y por acá te vas a Villa María y a Villa El Salvador. Entre el 77 y el 90 hay una consolidación y continúa la expansión desde ahí hacia la parte superior, ya que antiguamente hacia la Loma de San Francisco, que es esta zona de acá,
digamos que es por acá dice San Francisco en el dibujo pequeño, hoy llamado las Lomas de Pamplona, no solo quedaron las zonas que servían de pastoreo, tanto en la época de los incas como en la época de los españoles, sino también habían árboles y se explotaba el carbón vegetal, lo que indicaba que el crecimiento urbano se acercaba a aprovechar los pastizales y otros recursos. Por ende, los servicios eran planificados hacia esta dirección. Por eso es que hoy en día también se ve todos esos servicios ubicados en forma dependiente, no en una zona tan plana como se puede ver aquí en el 67 y en el 71. Ya había aquí, existía cultivo, zonas de cultivo, y todos, bueno, los migrantes también que venían de de zonas altoandinas del Perú, se ubicaban hacia esta parte, ¿no? Eh, Ahora, asimismo, recordar que este indicio de conectividad y accesibilidad al servicio era desde una época temprana. ¿Por qué? Porque parte desde el 1438 a 1535 bueno, se encuentran también hoy en día plataformas estacionales de pastores prehispánicos, desde la etapa precerámica hasta la etapa incaica, ubicado en las lomas de Pamplona, en el sector de Nueva Rinconada, que todavía es mucho más arriba. Como se puede ver aquí, este camino que se ve acá es el Capacñán, pasaba por acá, donde en 1956 pasaba el ferrocarril. Y bueno, esta era la nueva zona de la Rinconada, la zona de Pamplona Alta, acompañada de flores de Amancay, que era la flor mística de Lima. Y es que desde esa época ya desde los habitantes, ¿no? Desde 1438 estaban instalados en esta zona. Eh, Ahora, ¿por qué? Porque desde el 7000 hasta el 4000 antes de Cristo estaban ya no era la época incaica, sino muchísimo más antes, ¿no? Hablamos ya desde el hombre recolector. Aquí hay chozas semisubterráneas porque donde la gente, o digámoslo así, el hombre buscaba, pues ay, disculpe la batería, donde el hombre antiguo buscaba alimentarse, cazar y un refugio donde estar, ¿no? Es por eso que se puede ver en esta imagen, esta es eh, una imagen aproximada de cómo era la antigua choza semisubterránea. Asimismo, se le hacía factible estar aquí porque recordemos que está cerca también al río Lurín y porque está cerca estar hacia el sur, está cerca hacia el océano. En épocas de invierno, en épocas de verano, el hombre salía a la pesca y en épocas de invierno se quedaba aquí porque toda esta zona de acá se cubre de verde y él está cerca más hacia la zona, digamos que esa época era de cultivo, de plantas. Ya para el año, ay, disculpe. Ya para el año 2024, acá como se puede ver, todo el distrito y la zona de color azul es esta zona, y de color negro, esta es la zona de la periferia de San Juan de Miraflores, donde continúa nuevamente la migración de provincias hacia la capital, pero hacia la periferia, porque responde a dos causas estructurales. Por expulsión, ya que pobreza rural ya que es por pobreza rural, falta de oportunidades laborales y educativas en regiones altoandinas, y por atracción, porque Lima como ciudad centralizada ofrece mayores oportunidades económicas, educativas y de salud. Pero el acceso formal al suelo urbano es limitado y costoso, por lo que las personas recurren a ocupaciones informales de tierras en la periferia sin habilitación urbana formal. Estas zonas ofrecen una forma de acceder a la ciudad mediante autoconstrucción progresiva, aunque con carencias iniciales de infraestructura de servicios básicos, ya que hay una planificación urbana para una cierta época. Sin embargo, con el crecimiento urbano de hoy en día se ha visto desbordado. Esta es la zona, especialmente aquí, es la zona 1 de San Juan, pero el estudio es acá en esos tres colegios, acá, este y este.
acá en Cursoso. Ahora, la trama urbana irregular, que es el zoom ya de es esta zona de acá acercándonos un poquito más, es la respuesta de la lógica de uso local. La lógica de uso local se hallaron tres partes. Calles que son más que calles, escaleras que son arterias principales y los pasillos urbanos que son usados comunitariamente. ¿Por qué calles que son más que calles? Porque los pasajes estrechos funcionan como vías de tránsito, lugar de juego a veces y zona de venta ambulatoria. ¿Por qué las escaleras son arterias principales? Porque la lógica oficial dice que son vías estructurantes, pero la lógica local prioriza las escaleras porque por ahí pasa la vida, el comercio y el acceso a la escuela o al paradero. ¿Y por qué los vacíos urbanos son comunitariamente, son usados, perdón, comunitariamente? Porque es donde el terreno vacío o lotes sin construir se transforman en canchas o huertos aunque el plan urbano no los haya destinado para ellos. Porque hablamos de huertos y incluso porque hablamos de estos tamaños irregulares, porque recordemos que también, bueno, recordemos cómo son las viviendas de los lugares de procedencias y el urbanismo de los lugares de procedencias de los migrantes que vienen aquí hacia esta zona, que en este caso son según INEI, son de Apurímac y son de Cerro de Pasco. Ahora, esto nos arroja que el medio de transporte peatonal constituye el mecanismo para movilizarse hacia el centro educativo. No es tanto como un transporte vehicular, caminando más que nada. El estilo de la vida del joven migrante que proviene de regiones de altoandinas, donde se traslada a grandes distancias con pendientes pronunciadas de manera peatonal, bueno, esto nos da un indicio a que para un joven inmigrante realmente es natural y el hecho de caminar sobre pendiente y bueno, ir a un colegio, ¿no? Porque hoy en día todas en las regiones altoandinas tienen bastantes pendientes pronunciadas, ¿no? Y la lógica de su uso es realmente peatonalmente hacia los distintos o hacia la mayoría de los servicios, ¿no? Desde un mercado, desde una posta médica o desde un colegio. No se quiere pasar. Bueno, este es uno de los colegios, que ese es el Fe y Alegría, y aquí se puede ver la llegada, ¿no? Está firmada y se puede ver algunos muros de contención cerca, pero hacia el colegio no hay una continuidad eh, como se puede ver aquí. Algunos de los huertos de las zonas, eh, o como se mencionó anteriormente, está un poco, bueno, está ¿no? incipiente. Y bueno, aquí se va a dar. ¿Dónde está? Ok. Bueno, acá se veía un poco los tres colegios elegidos. No sé si lo quité, creo. Acá está. Eh, Estos son los tres colegios, que son los tres últimos que están en la periferia, ambos son de nivel inicial, primaria y secundaria, y asimismo como infraestructura es también cualitativamente, ¿no? Lo que se va a investigar es la conectividad y la accesibilidad, ¿no? Y en cuanto a la población, se va a investigar más que nada al alumnado secundario, que es de tercero, cuarto y quinto. Y aquí voy a pasar a la matriz. Eh, a ver, esos colegios son los que, digamos, presentan más problemas. Por eso es que se va a hacer el estudio ahí. Pero ubicarnos acá, a ver. Bueno, del cual se desprende la pregunta principal, ¿cuál es la relación entre conectividad urbana y accesibilidad al colegio estatal en San Juan de Miraflores al 2024? Y explicar los objetivos del mismo y la hipótesis, pues inicialmente existe una relación entre conectividad urbana y accesibilidad al colegio estatal en San Juan de Miraflores, lo cual la hipótesis ahorita es como es negativa, todavía falta hacer el estudio,
Y bueno, estas variables se van a medir mediante la infraestructura vial, transporte público y seguridad del transporte, para lo que es conectividad y accesibilidad, que es el tiempo de llegada a la institución, disponibilidad de instituciones y facilidad de acceso físico y económico. Y bueno, eso es lo que más o menos he estado avanzando. Listo. Muchas gracias, Yani, por tu exposición. Pasamos un poco a la ronda de preguntas. No sé si alguien quiera comenzar. A ver, yo Tengo una empezaré. inquietud. Sigue Antonio, sigue Antonio. Disculpa. No se peleen, no se peleen. Sí, no. Primero para felicitarla porque se nota un trabajo muy serio y bastante minucioso. Eh, realmente creo que estás muy bien en el camino. Yo Muchas gracias. quería empezar con una pregunta. ¿Cuál es el concepto o la idea o la definición que tú tienes de planificación? Disculpa, te hago la pregunta porque tú en tu exposición has reiteradamente expuesto sobre planificación, ¿no? Y me has dicho de que Villa El Salvador es una ciudad planificada o es una habilitación planificada. Entonces, me queda la duda de qué cosa estamos entendiendo por planificación. Bueno, creo que si digo diseñar, de repente hace rato dijeron que no era diseñar, pero creo que diría que podría ser diseñar y gestionar el espacio urbano, ¿no? Considerando la lógica de uso local. No, no solamente hay una parte donde mencioné, incluso hice un zoom del mapa de San Juan de Miraflores y existen las normas, ¿no? Pero creo que se tiene que considerar el aspecto social y el aspecto social incluye el estilo de vida del habitante de la zona. Yo quisiera hacerte también una pregunta. Tu hipótesis de alguna manera es qué relación hay entre conectividad y accesibilidad. ¿Estoy correcto? ¿No? Sí. Y yo quisiera que me expliques por qué es importante esta relación. ¿Por qué la investigas? O sea, ¿por qué es Bueno, importante dentro entre comillas, la planificación de esta zona? ¿No? porque han habido investigaciones independientemente de accesibilidad solamente y de conectividad, pero juntas no han habido investigaciones. O sea, hay un vacío teórico, más o menos. Dos, eh, porque realmente para que sea accesible, mejor dicho, una va de la mano de la otra, ¿no? A veces uno dice, oye, yo me percaté porque vi uno de estos, fue los servicios, uno de los últimos servicios que es el Colegio Fe y Alegría, y a veces me admiraba cómo la gente iba a llegar a, o sea, está el equipamiento, pero, pero la idea también es cómo llegar, ¿no? Hay la gente que está cerca al colegio puede llegar, pero ahorita hay asentamientos más arriba que están muchos más alejados y no cuentan
como lo mencioné al inicio de la exposición. Uno, con seguridad. Dos, no hay una continuidad incluso de la vía, pavimentación de vías, ¿no? Incluso a veces, y creo que con el profesor Ugarte hice una crítica y yo le dije, pero ¿por qué está en pendiente? Le digo, sí, caminar en pendiente. Disculpe, espérame. Me admiraba, yo le digo, ¿por qué van a caminar en pendientes? Y caminar en pendiente es mucho más cansado y se están colocando colegios, hablamos de pendiente de 30 grados, ¿no? Es una zona bastante alta. Pero de ahí me di cuenta de que como eran personas que venían de otras provincias y en otras provincias la región altoandina prácticamente tiene bastante pendiente y los equipamientos también están puestos de esa manera, ¿no? La pendiente no era el problema era que, por ejemplo, la seguridad, no había zonas pavimentadas y recordemos que en San Juan llueve bastante en épocas de inviernos, todo eso se vuelve un lodo y para poder llegar es muy peligroso también. Y había nombrado, creo que, bueno, otros dos aspectos también al inicio. Eh, eh, Posiblemente, de repente, de acuerdo al radio que estoy tomando, falta equipamiento también de colegio, ¿no? Eh, Sello hizo. yo te pregunto esto porque me parece bien, bien interesante que así nomás no se toca esta relación entre conectividad y accesibilidad. Y como bien lo dijiste, creo que un marco teórico apropiado te va a dar el sustento, la plataforma, ¿no? La cama para que tú puedas abordarlos bien. Un marco teórico, busca el marco teórico porque eso te va a dar confianza y te va a dar seguridad a donde quieres llegar. Porque eso es fundamental. Yo hice un plan específico en esa zona de Pamplona y es increíble, no hay acceso y estás investigando algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo logramos la Disculpe, accesibilidad y para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? yo ¿Qué tengo acá, estamos? Sí. y justo usted habla del plan este que está haciendo, y quería consultarle también al profesor Ugarte, que es profesor Antonio. He tenido un problema con el municipio hace poco. Me he acercado en dos oportunidades, y ayer me llamaron por teléfono, he pedido los datos para que incluso me den la delimitación por ejemplo, esta zona se llama La Rinconada, esta zona se llama Pamplona, esta zona se llama El Horizonte. Entonces, em, prácticamente como sentía que me estaban peloteando y al final solamente me dicen que me pueden dar, y quisiera corroborarlo con ustedes porque me dicen que solamente me pueden dar el parámetro urbanístico del Colegio Fe y Alegría, y que tengo que volver a hacer una solicitud para pedir en caso de que quiera de todo el distrito, ¿no? Y me están cobrando 38 soles porque pero yo le digo que quiero de todo el distrito. Entonces, también le he pedido, le he dicho, me dicen que vaya al INEI porque está viendo lo del cisne para verlo por las entidades, pero que tengo que ir a INEI, ¿no? A hacer la recopilación de datos. Mi consulta es, le digo, me dicen que incluso le digo, yo quiero el archivo, no en físico también, lo quiero en AutoCAD, y que no me lo pueden dar tampoco. Yo no sé si todo eso es cierto, porque ayer sí hice mi reclamo por teléfono, porque lo único lo que yo sentí era que quería que pague primero lo que estoy pidiendo antes de seguir hablando. Entonces para mí era muy incómodo y muy limitante y dije, tendría que irme a la asociación misma de ahí arriba a decirle hasta dónde es tal zona, hasta dónde con el jefe de las asociaciones que están arriba, y dije de repente, porque ya no sé de qué manera llegar. Estoy tratando por otro lado, estoy viendo este tema del acceso a las tardanzas a los colegios mediante el OGEL, pero lo que me da intriga es por qué es tan complicado hacer el trabajo con el municipio, ¿no? Y incluso le he hecho mi carta diciendo que estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería y que es un fin académico, así que me dijo que solamente me podían dar la información de un predio. Y yo le digo, pero yo necesito la información, incluso la lotización de todo el distrito, y no me la quieren dar. Entonces ya no sé de qué manera recurrir. Ya tengo casi 15 días de espera, e incluso no sé cómo es el trato, a quién tengo que recurrir, a qué departamento.
porque de obras privadas también mandan después a obras públicas, porque le digo, yo puedo hacer el levantamiento de la falta de veredas, pero si ustedes tienen un mapeo general, me ayudaría muchísimo, independientemente del costo, pero ni el mapeo me quieren dar. Entonces, no sé cómo puedo llegar, ya no sé cómo podría llegar. Complicado, pero tienes que hacerte amigo de alguien de la municipalidad, porque yo sí estoy seguro que ahí hay planos de todo, porque yo los he visto. Hemos No me hecho quieren dar planos. ni el AutoCAD. O sea, no, yo le digo nada más que no lo quieren físico, si me va a dar la información también. Y si ya hay un costo, ya no hay problema con el costo, pero ni con eso me quieren dar, no te lo podemos dar. ¿Ve? Y no sé cómo, cómo llegar, ¿no? O sea, porque incluso le digo, si ustedes saben, y tú me dices, ¿no? Porque él me dice, me para corrigiendo en esta llamada que tengo. Y yo le digo, entonces, ¿a quién recurro para que me diga qué zona le pertenece o qué asentamiento, cuál es el nombre del asentamiento y cuál es la delimitación del asentamiento y cuántos habitantes hay por cada asentamiento? ¿A qué entidad recurro? Me mandaron a una entidad con ¿Has nombre, buscado en el no sé, no IMP? sé qué, bueno, ¿Has buscado en el no, no, IMP? no, Ahí hay, no, ahí no, hay, ahí hay estudios. De repente ahí en el centro de documentación está el estudio de Pamplona Alta, Alta Rinconada. De repente hay ahí estudios y ahí vas a encontrar los planos. sí, tengo mi marco teórico también, acá no lo he mencionado, pero El sí marco justo lo teórico sí menciono es después. importantísimo, me parece a mí, porque eso te va a Sí, centrar toda tu investigación. lo tengo aquí, no lo he mencionado. Pero una consulta, de ahí el de mesa de partes me dijo que tengo que ir a, bueno, uno de ellos era Urgel y a Cofopri. Me dijo, eso no lo tengo, no lo tenemos nosotros, pero igual me selló y yo le digo, por favor, dame la información nada más que tengas. O sea, no te pido más. Lo que tengas, ya con lo que tengas yo trabajo. Claro, Pero esa es otra fuente que me podrías derivó, ir, ¿ah? eso es lo que no sé cómo. Mire, a Ese, ver, puedo compartir nuevamente mi pantalla. Disculpa ese que es otro he sitio buscado donde puedes tanto ir. que yo Cofopri debe tener todos esos planos. a ver, esto de aquí, acá, mire, voy a necesitar indicadores de pavimentación. Índice ya, esto hasta uno lo puede hacer viendo, o sea, yendo calle por calle, ¿ya? Pero densidad de red vial, por ejemplo, población. Bueno, las rutas las puedo preguntar a la asociación, a las asociaciones de las entidades de ahí. Eh, de, eso de acá le iba a preguntar a la asociación. Eso le pregunté a un compañero que supuestamente trabajó en un momento en UG y a ver si me da alguna especialidad. Eso a la asociación, porque es con el alumno. Eso también a la asociación, si es que tengo que ir. Bueno, esto ya lo ves, eso es por conteo. Y luego densidad de colegios, pues si no, no sé cómo. Horas semanales, esto ya es el colegio. Gasto de transporte de la asociación. Tarifa de la asociación, porque ya es más por el colegio. Y paraderos de accesibilidad, que sería la asociación. Lo que yo le pedí es todo esto creo que le pedí al municipio, ¿no? Eso de acá, para poder medirlo, ¿no? Y esto es lo que acá puse en, no, carta poder. Ahí está, esta es mi solicitud. Disculpe que hice mi solicitud y, y le pedí todo esto, ¿no? Y si no le tenía todo esto de acá, lo que tenga. Pero lo único que me dice que me pueden dar de aquí es quizás la cantidad de lotes, y eso no lo tiene. Eso me dijo que lo veo en otro lado. Áreas y densidad neta de distrito. Esto sí ya lo veo con él, pero esto es lo que pidió, ¿no? Me sellaron todo, pero no, ya no he podido. Ayer me comuniqué bueno, se comunicaron, pero solamente con el tema de los lotes, ¿no? De ahí ya no sé cómo llegar, con quién recurrir realmente. Bueno, ahí te estaba diciendo, Antonio, de que puedes ir a Cofopri, me decías Antonio, ¿no? Porque Antonio trabaja en Cofopri y te puede asegurar que ahí hay información.
pero tu vía crucis pone sobre el tapete un problema que enfrentan los pobladores. Es decir, tú que eres una profesional y que tienes formación e idea de cómo gestionar las cosas, eh, ¿qué pasa con los ciudadanos? Por un lado, que no saben ni cómo empezar los trámites. Segundo, o en otro, desde otra perspectiva, nada de lo que estás pidiendo es una información que pueda ser peligrosa ofrecerla. La pregunta sería si la tienen, pero teniéndola, si no la quieren dar, es una tontería, porque de acuerdo a la ley de transparencia, todo eso debe ser público, ¿no? Y no sé si a través de las redes, del portal municipal y todo esto puedes obtener la información, ¿no? Pero el tema es que sí, hay una burocracia y hay una suerte, y esto es muy, muy latino, de la gente se siente poderosa cuando tienes que rogarle para que te dé información o para que le sobornes para que te dé la información, ¿no? Entonces yo no sé, pero ese es un poco el tema burocrático. Y lamentablemente para efectos de lo que tú necesitas, que es la tesis, la información que tú pongas tiene que estar respaldada por el principio de la ética de la tesis y lo que está en la resolución de la rectoral, la 3145 creo que es, ¿no? Donde habla pues de que la información tiene que estar respaldada por documentos, ¿no? Este, y ese es un problema adicional. Justo hemos estado hablando hace la semana pasada sobre todos los problemas que les pone la uni a los graduandos, a los maestrandos, y, y ahora además tienes los problemas con la municipalidad, ¿no? O sea, de manera que se supone que tu trabajo va a ofrecer información, va a aportar al conocimiento público, va a aportar a la ciencia con un estudio, sobre todo algo que ha resaltado Javier, que no hay mucho marco teórico en la relación de estas dos variables, ¿no? O sea, todo esto nos pone frente a un tema desde el punto de vista operativo de la tesis, del trabajo, ¿no? Y de otro lado, lo que tú has narrado nos ha mostrado un poco el proceso urbano, cómo la gente ha llegado y se ha ubicado ahí. Y tú planteas la pregunta, ¿por qué suben a los cerros si es más complicado? No, no solamente es porque tienen la cultura andina de vivir en cerros, sino porque además no hay otro terreno. Entonces la gente ha conseguido lo que podía, lo más barato, porque le decían de que aquí es más barato, entonces a los cerros es más barato. Y así está configurada Lima, está configurado el Cerro San Cristóbal, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa María el Triunfo, etcétera. De manera que Lima es eso, pues es ese mosaico de dramas que se han construido y donde, citando a Facundo Cabral, lo más caro es la pobreza, ¿no? Porque la gente que no tiene plata para tener servicios, redes públicas, tiene que comprar el agua más cara que los que viven en San Isidro, ¿no? Porque es así, ¿no? Entonces, todo esto es un tema que está detrás de tu tesis. Entonces, yo diría, no sé si te lo he comentado durante las críticas que hemos hecho, pero yo diría que acá hay dos aspectos. Uno, la parte netamente académica de tu caso, ¿no? De la accesibilidad y la conectividad en la zona de San Juan de Miraflores, sino el urbanismo en el Perú, el urbanismo popular, cómo la gente, lo que tiene que hacer la gente, cómo tiene que llegar la gente para solucionar sus temas. Y si tiene que trepar al colegio, bueno, trepa pues al colegio, ¿no? Alguna vez he comentado que creo que era por la zona de Gallito Ciego, yendo hacia Jaén, un policía me pidió que lleve a 3 estudiantes par de kilómetros más allá, porque ellos iban a demorar 2 horas en llegar a su colegio. Cosa que solo acepté llevarlos porque estaba con otra persona. Si hubiera estado solo en la camioneta, no los hubiera llevado imagínate que les pasaba algo y después decían, no, se los llevó el señor y no. Bueno, entonces, esa es nuestra realidad y eso es un poco lo que pasa en el Perú y eso es un poco lo que le pasa pues a la gente sin recursos que tiene que trepar a los cerros y bueno, pues subirá. Pero si encima de eso no hay acceso, ¿no? Porque las vías están cortadas, en fin, te pone un poco sobre la mesa el rol que deben, de los gobiernos locales, ¿no?
que tienen que resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, como decía Javier en algún momento y también Antonio, que te preguntó sobre el planeamiento, la planificación, esta posición la deberías iniciar planteando el problema, ¿no? O sea, estoy investigando este tema porque este es el problema que estoy investigando y por qué es un problema y a quiénes afecta, ¿no? Entonces, y después ya das un poco los datos que has dado. Pero sí, como te han felicitado, yo también, no sé si felicitarte o no, porque eres mi alumna, pero es un buen trabajo, es un buen tema, y fíjate que estás poniendo el dedo en la llaga de un problema, no solo en el Perú, en muchos sitios del mundo, que es el tema de la superpoblación, el acceso a la tierra, el acceso a los servicios, el acceso a la accesibilidad, el confort, el trato, todo el drama que tiene que vivir la gente dentro de las ciudades y cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los países para atender eso, ¿no? Bueno, no me quiero extender porque cometen los Antonio, Javier, Hugo. En Medellín hay zonas un poco parecidas y han implementado los teleféricos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mecanismos que justamente tratan de solucionar eso, ¿no? En el Perú, yo me acuerdo que en el Ministerio de Vivienda quisieron hacer un teleférico una vez y nunca pudieron lograrlo. Ya han logrado La Paz, lo han logrado en otra parte, pero nunca han podido lograr hacer un teleférico, no con fines turísticos, sino con fines de movilidad, ¿no? Urbana. Entonces, yo como un ejemplo pongo que es tan importante la conectividad y la accesibilidad, es muy importante, y por eso me parece interesante tu tesis, ¿no? Y habría yo creo que hay experiencias, debe haber experiencias, recopilar un poco de eso, de experiencias y cómo se han basado, en qué teorías se han basado, ¿no? Debería ser interesante eso. Ahora, hay un tema que también yo te recomendaría que veas, porque tu trabajo está centrado, tiene el eje del trabajo es la educación, ¿no es cierto? Eh, dentro de educación hay una política de educación, ¿no? Y esa política de educación, de alguna manera, te puede decir te puede dar algunas respuestas, ¿no? De repente no muy alegres ni banales, pero sí unas respuestas reales, ¿no? Porque de estos tres colegios que tú mencionas, ¿cuántos son colegios nacionales? ¿No? Porque tengo entendido de que el colegio este que mencionabas no es particular, es privado. No tiene fines de lucro, pero es privado. El Fe y Alegría lo busqué y me salía que era nacional, sino que tiene administración por parte de los curas y por parte del Estado. Y los otros dos, que están más abajo, es netamente estatal. Pero cuando uno busca en internet, sale público. Solo que el financiamiento es por parte el financiamiento de ese colegio, ¿no? La administración Es es como por todos parte los de... colegios de Fe y Alegría, ¿no? Todos los colegios Ujú, son de los curas. ujú, Lo que pasa ujú. es que son, no, digamos, no son de negocios, ¿no? Sino son paraestatales, digamos. Ujú, figura como, sí, lo que figura como estatal, considere como estatal. Bueno, yo quería felicitarte primero, ¿no? Por esta exposición bastante Bueno, interesante. bueno. Siempre me ha parecido interesante tu tesis desde la primera vez que la vi. Me parece interesante la utilización de la mano, ¿no? Mucha gente está usando equipos tecnológicos para poder desarrollar su tesis, pero de una u otra manera tu tesis va un poco por otro lado.
Me parece muy interesante lo que planteas y todo, pero sin salirme mucho del tema, me parece interesante también cuando hablas un poco de los espacios intersticiales, ¿no? De estos espacios que quedan como residuo de una nula planificación, ¿no? Estos pequeñas áreas, vamos a decirla, grises en todos estos espacios. Eh, y de alguna u otra manera, estos espacios intersticiales podrían ser, estos vacíos, estas áreas residuales podrían ser de alguna u otra manera la solución a muchos problemas, ¿no? Y a un aprovechamiento de la morfología del espacio, ¿no? Sin tampoco llevarlo tanto a la arquitectura y a la forma, sino que aprovechar esos espacios que no han sido planificados para solucionar un poco los problemas que se tienen, ¿no? No sé cómo hayas visto en aprovechar o no aprovechar estos espacios residuales o intersticiales, ¿no? Como se le dice. Espacios intersticiales. ¿A Claro, qué te refieres exactamente? espacios intersticiales son estos espacios residuales que quedan, ¿no? De una Oh, mala, mala planificación o mala circulación de movilidad urbana que se tiene, ¿no? De alguna u otra manera esos cachitos de tierra que quedan entre un terreno u otro, ¿no? Entre una conexión y otra. Esto que tú presentabas ya, como, lo que pasa es que me parece, sí, no le diría mala planificación, sino le diría como una nueva planificación, porque cuando se asienta una persona, a veces trata de coger lo más que pueda en su... Te congelaste. Le falló el audio. Otro sí la tiene con otra mentalidad, creo. Y a medida que se van asentando, el que va cogiendo primero, obviamente va a coger lo más que pueda, ¿no? Y estos espacios más pequeños, como se puede ver aquí en una trama más incluso orgánica, ya se van asentando en el espacio que ya está, digamos, que te sobra, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la mentalidad con la que viene también la persona migrante, ¿no? Las viviendas también en las zonas altoandinas suelen tener muros incluso gruesos. Los muros son de piedra, incluso el material es mucho más grueso. Si te vas acercando al campo, en una zona de un pueblo, si incluso no estamos cerca de la plaza, sino más cerca del campo, las viviendas son mucho más rudimentarias. Y eso es lo que encuentras también ahí arriba, muros de piedra. Un muro de contención, hablamos de concreto, de cemento. Mientras que un muro mucho más rudimentario son a base de llantas, como se puede ver, o a base de piedras entricados, como se puede ver aquí a ver, acá, ¿no? Por ejemplo, un muro de contención ya es de concreto, ¿no? Y hacia esta zona se puede ver todavía estos empircados. Y acá es mucho más grande, si se puede ver, tienes un huerto acá y la vivienda es mucho más generosa. claro. ¿No? Esos son los espacios orgánicos y residuales porque te vas asentando, como tú vinieras y te vas asentando en lo que tienes, ¿no? En lo que tengas. Y estos grandes, estas cosas más grandes, digamos, estos espacios que se ven aquí más grandes son porque son primeros asentamientos, ¿no? Y estos son mucho más pequeñitos, porque ya se va haciendo más pequeñito porque es lo que vas encontrando, es lo que vas encontrando. ¿Y por qué grande? Nuevamente. Bueno, tendría que poner creo que también una foto de cómo serían las viviendas o la morfología de una persona migrante, ¿no? Y de dónde viene. En las viviendas, en este caso sería de Cerro de Pasco y de Apurímac, según INEI, ¿no? Por eso se ve así.
Bueno, yo creo, Janine, que la pregunta de Oscar Hugo es interesante en el sentido de estas áreas residuales, estos espacios que quedan en la ciudad y que pueden ser o que pueden parecer que es tierra de nadie y que las aprovecha el que puede como puede, ¿no? Entonces, los procesos de ocupación es evidente que no han sido, digamos, no puedo afirmar que no han sido planificados, seguramente que sí han sido planificados, pero no bajo nuestros parámetros urbanizadores, ¿no? Siguiendo las normas, siguiendo lo que dice la normativa para el tamaño del lote, el frente y todo eso. Entonces, gente improvisada o gente sin mucha formación en planificación, en urbanismo, en urbanización, ha planificado y ha distribuido los lotes. Pero también y ha salido lo que ha salido, ¿no? Pero el otro tema que también está presente, creo, acá es el tema de la propiedad, porque hay terrenos que pueden ser residuales, que están ahí, pero que son de alguien, ¿no? Y de alguna manera a veces la gente los toma y el propietario se puede o no hacer problema porque le han tomado su terreno, pero en fin, ya esas son circunstancias. Pero sí hay muchos casos en los que te quedan en estos sitios terrenos residuales. Y esto me trae a colación una pequeña anécdota que quiero compartir, que es que yo estaba dictando un curso en el Cusco, en una zona donde estaba el local del posgrado en el colegio militar, y que daba la espalda por la ventana a otras calles, ¿no? Pero en la esquina de esas calles había edificaciones o lotes que no eran perpendiculares a la esquina. Entonces generaban un triángulo y la acumulación de un par de triángulos ahí en la esquina que dieron un lote bastante irregular, ¿no? Entonces, hablando del tema, no me acuerdo exactamente lo que estaba hablando, pero le decía a los alumnos, miren por la ventana, y el alcalde, era el alcalde de Santiago, debería darle algún uso a esa propiedad, porque ese terreno y la gente se refería a ellos como un sitio donde vienen los fumones en la noche, venden droga, etcétera, y que más bien le debería dar un uso a la ciudad, ¿no? Es un comentario como cualquier otro, o sea, una idea que se le puede ocurrir a alguien con una experiencia. Pero la anécdota, lo gracioso es que eso fue una conversación que la hicimos alrededor de las 7 de la noche, cuando ya terminaba la clase el sábado. El domingo en la mañana, dictando la clase, miro por la ventana y veo que el alcalde estaba en ese terreno con un montón de vecinos que se habían organizado para organizar el uso de ese espacio baldío y poner la demarcación de una cancha de voleibol, ¿no? Este, Obviamente fue una coincidencia porque no tuvo el alcalde tiempo de organizar a los vecinos para que fueran a ese terreno de las 7 de la noche a las 9 de la mañana, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, un poco el rol del gobierno local, contrariamente a lo que se dice, lo que se piensa y lo que se exige, no es hacer grandes obras, sino solucionar la habitabilidad de la gente, las condiciones de vida en las que vive. Y si hay espacios residuales, como que pueden ser utilizados para algún pequeño parquecito, para una cancha de vóley o para una esquina donde se sienten a ver el atardecer, ¿no? La municipalidad tiene que, digamos, ese es el rol, ¿no? De generar calidad de vida a los vecinos. Hugo, prende tu micro. Sí, a ver. Yo quería seguir todavía preguntándole porque estoy ahí todavía con la idea de esos espacios comerciales. Sí, sí, claro. De alguna u otra manera parto un poco de lo que decías tú, ¿no, Álvaro? De esa experiencia que contabas de que habías recogido a estos estudiantes de alguna u otra manera, ¿no? Y ahí me nace una pregunta, ¿no? ¿Qué tan viable sería plantear una red de movilidad segura, ¿no? Basada en circuitos peatonales y ciclables dentro del marco del sistema metropolitano de espacios públicos propuestos por el Plan 2035? Darle prioridad de alguna u otra manera al escolar, ¿no? Esa sería una de las preguntas. O sea, tengo un poco más.
También otra pregunta sería, ¿qué estrategias de urbanismo táctico o diseño participativo considerarías prioritarias para mejorar la conectividad de los trayectos escolares en estos entornos, ¿no? Eh, ¿qué propondrías, ¿no? Bueno, a mí yo no estoy muy de acuerdo con el urbanismo táctico, pero muchas personas lo cogen en estas circunstancias, ¿no? Espero no haberte puesto en aprietos, ¿no? Porque te veo que... No, y hay un punto que creo que te puede ayudar. Las cosas o los análisis, en este caso de la ciudad, tenemos que verlo siempre en el tiempo, ¿no? Este tema de la conectividad, que creo que es básico, es fundamental, que vas a encontrar ahora, seguramente que lo vas a encontrar en situaciones críticas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando este sector de Lima duplique su población? O sea, que incremente su densidad, como lo está haciendo gran parte de la ciudad, o casi toda la ciudad, ¿no? Porque el San Juan de Miraflores que vemos hoy no va a ser el San Juan de Miraflores que vamos a encontrar dentro de 10 años o dentro de 20 años. Entonces los problemas, si hay problemas hoy, ese problema se va a multiplicar en el futuro. Y eso es casi seguro. ¿Era para ayudarle o para complicarle la vida? No, es No, un estoy poco bromeando, no, no. para tener una Hay que pensar en eso, claro. perspectiva, ¿no? Ujú, de lo que estamos trabajando, para no quedarnos en el momento, ujú, ¿no? sí, sí. No, es claro, lo que pasa es que el desafío adicional al que ya tiene hacia atrás, ahora es bueno que lo proyecte hacia adelante, ¿no? Sí. Sí. Y Porque eso te va a ese va a dar la ser, dimensión real del problema, ¿no? claro, Que de repente hoy día tenemos, pues el problema está en un 20% de lo que va a ser el problema. exacto. Ahora, sobre los terrenos y sobre estos vacíos, yo dudo mucho de que esos terrenos sean realmente vacíos. O sea, yo considero que esos terrenos ya tienen propiedad. Te pediría de todas maneras que eso sí lo verifiques en COFOPRI, porque COFOPRI debe tener los planos de todas estas áreas, porque ha pasado 1000 veces por ahí y ha titulado a todo lo que ha podido titular, ¿no? Y si no han ocupado esos terrenos y son ocupables, es por alguna razón, o es porque alguien ya es dueño de eso, ¿no? O sea, no porque quedaron ahí como residuales para que los tome el que viene, no. Si no lo han tomado, es por alguna razón. Bueno, sí, de todas maneras, ¿no? Esos podrían tener propietarios, ¿no? A ver, voy a compartir algunos espacios, no sé si considerados intersticiales, pero que también estuvieron abandonados durante un gran tiempo, ¿no? Y ¿Y has que, y visto que lo que ha pasado con la prolongación del Zanjón, ¿no? claro, se también ha generado muchos espacios intersticiales, ¿no? Sí. Por ejemplo, un espacio que estuvo abandonado es está High Line en Nueva York, ¿no? Que en algún momento
dejó de funcionar y ahora está funcionando como parques, ¿no? Y también tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Tempelfeld en Berlín, Alemania, que era un campo inmenso que no era utilizado. De alguna u otra manera empezó a ser utilizado ya más para espacios de recreación, ¿no? Y otro ejemplo también es en Corea del Sur, ¿no? Este proyecto también que de alguna u otra manera utilizó el río, ¿no? Un río que antiguamente, digamos que estaba descuidado, abandonado y que fragmentaba un poco la ciudad, ahora no, ahora es un espacio público, ¿no? Y ese ejemplo de un hábitat, ¿no? Antiguamente era una carretera y pistas en los 80 y después empezó a hacer esto, ¿no? Yo creo que los terrenos intersticiales que hay dentro de tu proyecto creo que no son tan grandes, pero son ejemplos de cómo se ha aprovechado, ¿no? Y uno de los últimos casos podría ser la biblioteca o el Parque Biblioteca de España de Giancarlo Massanti, ¿no? Que también está en un área, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? De borde, ¿no? En la montaña de la ciudad, ¿no? Es como un pequeño espacio que fue aprovechado de alguna otra manera y tuvo una dimensión monumental, ¿no? Como en este pequeño espacio se puede plantear una biblioteca, ¿no? Esto es en, en Medellín, Colombia, ¿no? No sé si conozcan un poco este proyecto. Hugo, ahí en Barranco, cuando tú tomas la avenida Grau para entrar a la vía expresa, Claro. han hecho una universidad ahí en la zona residual entre la vía y lo que había en Barranco, no sé si ubicas, en Sí, Tejada. La UTEC, sí, la UTEC. La UTEC Claro. justamente, estoy con la cámara apagada. Justamente sí, tengo una amiga, Lucía Watson, que trabaja en la UTEC, ¿no? En esta universidad, ¿no? Y sí me comentaba mucho del gran espacio que tiene, ¿no? Porque es un proyecto inmenso. Yo he estudiado muchos años en Barranco, en las salas peruanas, he vivido en Barranco un tiempo y también tengo una oficina ahí, ¿no? Bueno, una oficina que todavía no la seguimos usando. Pero este espacio no existía y de la nada apareció. Eh, y sí, definitivamente hay muchos espacios en Barranco que no fueron y no son planificados y que a la tira y a la larga se formaron eh, espacios de conectividad. Yo creo, no sé si conocen el Parque Chino, creo que está en Miraflores. Ya. El Parque Chino, que está como en el malecón de Barranco, de alguna u otra manera, antes no había nada ahí, ¿no? Solamente era un jardín formado en el barranco de Miraflores, ¿no? Y de la nada empezaron a hacerle un parque que ahora está usado por mucha gente. En su inauguración, se llenó, ¿no? Fue de alguna u otra manera gente de otros distritos, gente de otros lugares, ¿no? Y ahorita es un hito significante en esa parte del malecón de Miraflores, ¿no? Yo creo que esos espacios intersticiales, la teoría es bastante nueva de los espacios intersticiales. Eh, de alguna u otra manera es importante considerarla en la maestría de Yanin, ¿no? De alguna u otra manera voy a buscar un poco el chat de mi asesora también de tesis, que ella fue la que me recomendó un poco este tema, ¿no? Es interesante ver estos espacios porque digamos que la gente llega, se acopla, cada uno elige su terreno, la planificación también, o la falta de planificación, hacen que la ciudad no sea ni cuadriculada, ni planificada, ni que tenga un orden, ni que tenga un modulor, ni nada. Eh, y esto hace que hayan residuos que nadie sabe tierra de quién es, ¿no?
O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo se puede usar? Y tal vez en vez de verlo como espacios marginales, se puedan ver como la solución a muchos problemas, ¿no? Tal vez plantearse como plazas, como parques, como hitos, pero también podrían ser parte de la conectividad, ¿no? Verle la solución a esto, ¿no? Justamente hay una revista científica que se llama Vivienda Comunidades Sustentables, ¿no? Y en esta revista se habla de los espacios intersticiales, su funcionalidad y conectividad con la ciudad, ¿no? Esta es una tesis hecha por Lisette Guadalupe Félix Lugo, de la Universidad Autónoma de Baja California en México, ¿no? La voy a buscar y la voy a compartir. A mí me gustaría, Oscar, que se haga una evaluación o un estudio sobre el tema de una urbanización específica, aprobada con todas las de la ley, con todas las normas, hecha perfecta. Y te digo porque yo he vivido ahí, en esa urbanización. Esa urbanización estaba hecha no en base a manzanas tradicionales, sino en base a espacios públicos, ¿no? En donde la propiedad era sobre las construcciones, sobre las casas. Esa urbanización se llama la Capullana, La acá Capullana, en Surco, ¿no? Hoy día, todo lo que era espacio público pertenece a los lotes o a las casas que han ido cercando todos los espacios públicos. O sea, la parte, lo negativo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la gente, en lugar de buscar una mejor distribución del espacio, se apropia, ¿no? Bancas de esos espacios públicos hoy día forman parte de esas casas. Y todo está cercado. Y eran espacios públicos. Esos residuales, pero usados, habilitados para usarse. Lo cual me dice que no estamos, pues, ni en Alemania, ni en Hong Kong, ni siquiera en Medellín. Claro. Pero, mira, justamente podríamos hablar de estos espacios en la Vía Expresa Sur, ¿no? O sea, la Vía Expresa Sur también, al ser durante tantos años, ser un espacio enorme e inmenso residual, muchas municipalidades, bueno, la municipalidad de Surco generalmente, puso plazas, puso parques, pusieron losas deportivas, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Claro. Y formaron Pero, parte de... pero déjame entenderlo, porque si el colegio Champañá Claro, compró una propiedad de 100% y esta propiedad ha sido cruzada por la mitad, la ha partido en la mitad, y le ha llevado el 50%, el otro 50% es propiedad del colegio Champañá. O sea, no es que sean residuales, usables, son residuales con propietario. Porque si yo compré algo grande o chico que tiene que ver con la vía, lo que le cortaron a la vía ha pasado a ser del Estado o de la vía. Pero lo que queda no es un espacio residual, es un espacio que tiene una propiedad.
Bien. El otro concepto que podía verse en positivo sobre el uso de espacios, entre comillas, residuales, son las riberas. Por ejemplo, las riberas del río Lurín o del río Rímac, ¿no? Que en algunos casos son tierras que no se usan y que podían dársele un uso adecuado, se podían hacer zonas deportivas, zonas recreativas, y es más, tienen una zonificación que las califica como uso especial, me parece, ¿no? Y que se podrían ganar para la ciudad. Y hay muchas ciudades que muestran ejemplos que se han utilizado estas riberas para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Entonces, canalizando el río, ordenando y evitando pues que estos desbordes. Hay 2 o 3 alumnos que están haciendo su tesis sobre la zona sobre el río Rímac, uno en Zarumilla y otro más en la zona del centro, ¿no? Y donde las obras, hay un caso donde la vía panamericana, la obra que ha hecho la municipalidad, ha dejado a un sector de la ciudad aislado totalmente del resto de la ciudad porque tienen la vía por los 2 lados, ¿no? Entonces, la gestión en realidad nos muestra que se hacen cosas de todo, de las buenas y de las malas, pero donde todo está un poco a la deriva, un poco al vivo, al que toma la iniciativa, al que utilizando el poder local, por ejemplo, ha hecho la ampliación de la avenida Surco, que es la tesis de Oscar Hugo, ¿no? La ampliación de esta avenida. Entonces, La vía expresa sur, ¿no? la vía expresa sur, ¿no? Pero, digamos, se supone que el planeamiento, o planificación, como quieran llamarle, tiene el propósito de ordenar y crear condiciones favorables para los ciudadanos. No es un pretexto para hacer lo que me parece o hacer lo que me gusta o hacer el monumento que me recuerde. ¿Cómo se llama esa plaza que está detrás del Palacio de Gobierno? Tú trabajaste ahí, Ah, Antonio. la plaza está hecha Boca Grande, no. No, no. Desamparados. La muralla, Eso, o no, el Parque de la Muralla. El Parque de la Muralla. Por ejemplo, ese espacio se trabajó y se consiguió. Entonces, yo creo que debería haber un trabajo proactivo, un trabajo de hacer la ciudad para los ciudadanos, pero lamentablemente priman los intereses de los grupos que tienen acceso al poder y que manejan las normas a su antojo muchas veces, y terminan haciéndose cosas que son rentables desde el punto de vista de la inversión, pero o son rentables políticamente, pero que al final el ciudadano no es el eje de las inversiones, sino es un espectador, ¿no? El tema que estamos tratando, Álvaro, es un tema que tiene que ver directamente con la propiedad, Sí, ¿no? Y es un tema de propiedad. Y la propiedad está normada, está establecida en el Código Civil, en la Constitución, en toda parte, así es. La ¿no? ley justamente te protege. Y si por necesidad pública necesitan hacerse de tu propiedad, Tienes que expropiarla. tienen que expropiar y están los mecanismos normados también, ¿no? Así es, así es. Eso me parece bien, porque si no puede venir cualquier dictadorcillo y se queda con tu propiedad porque le parece que lo necesita, ¿no? Bueno, ¿qué A dices? lo que quería llegar yo con esta discusión es que hay temas que son profundos, ¿no? No es fácil plantear cosas si no vemos todas las aristas. Y hay aristas, o sea, la idea puede ser una idea magnífica, estamos de acuerdo todos, pero a la hora de ponerlo a la práctica, si no es práctico, no se hace. Y se queda en ideas como el 90% de las ideas que hay en este país, porque no vemos todo el tema, Claro. vemos una parte. Y la otra mitad una mitad es esa y la otra mitad es de qué se trata para oponerme, ¿no? Muchas iniciativas la gente dice no y le encuentran 3 pies al gato
para boicotear, para oponerse. Bueno, y ese es otro negocio, es un negocio más político. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario, Janina, respecto a lo que has escuchado en relación con tu trabajo. Le agrandaron la tesis a Janine. No, Muchas En vez gracias de por la enmarcársela, crítica. se la ampliaron más, pero No sí sé, es bonito, ¿no? O sea, yo he escuchado alguna se vez, mantiene la línea. Sí, se mantiene la línea y más bien gracias porque como de este tema se abre a otros campos, otras investigaciones más, ¿no? Y creo que también esa es la idea, ¿no? Qué bueno que se haya podido entender. Me está quedando también muchísimo más, eh, me está quedando muchísimo más claro en las acotaciones que me están haciendo, este, y que las voy a corregir también, ¿no? Y bastante tomar en consideración. Em, yo sí, no sé, la reunión pasada, y no estoy de favor de tu tesis, Oscar, pero sí me quedó ese vacío de, uno, de tomar, bueno, el plano en la planificación como una referencia, ¿no? Y recuerdo mucho que lo mencionó el arquitecto Antonio Jiménez. Dos, respecto a lo de la vía expresa, em, ya era algo planificado, creo, ¿no? Y sentí como, yo lo sentí como una queja profunda por parte de ti, Oscar, una queja tremenda de la oposición, pero lo comparé un poco con acá en San Juan de bueno, en San Juan de Miraflores hay una avenida que se llama Las Torres, es una gran una pampa inmensa que no han invadido. Lo que está es Las Torres, pista a pista, y casas al costado de la pista, ¿no? Para ser más específico. Y tiene años como Pampa, mira, y me sorprende, yo digo, no, como el municipio, yo siento que el municipio de Surco, urbanísticamente, ha buscado una relación entre, ha usado el espacio público, ¿no? Pero yo siento como si fuera también un maquillaje, porque en San Juan de Miraflores, si como van a extender la vía, o esta gran vía, ¿no? El Paseo de la República, ahí no ha estado usado como un espacio, o sea, habrán algunas losas de repente rudimentariamente hechas, pero no han colocado, por ejemplo, no hay estas grandes áreas verdes, no hay no es una zona arbolada, ¿no? Pero no ha habido tampoco invasiones, se ha respetado, se ha dejado esa vía simplemente, ¿no? Para un futuro proyecto. O sea, sí me sorprende cómo han invadido hacia la zona de Barranco, que tú mencionaste que incluso hay un mercado, que se ha originado un mercado, creo, y que cómo es posible que la vía va a pasar por ahí y que se ha quitado todas las casas. Pero yo digo, me pregunto si es algo que ya ha sido proyectado, ¿no? Y hay un papel o ya hay un estudio y hay una planificación desde los 60, ¿no? Eso sí eso me dejó un vacío ahí porque ya hay algo, ¿no? Si no hubiera nada, unos diría, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que le quites la vivienda a alguien? Pero ya hay una planificación, ¿no? Esa era mi duda, claro. Definitivamente, porque eso se extiende hasta San Juan de Miraflores sí, y Salvas, realmente, en el caso del sur, le facilita la vida a muchas personas, de verdad. justamente, Yo sé que estás en contra, pero no, si no, lo no, no, ponemos para la realidad de yo más estoy, perdón, mientras se va Hugo, pegando más. una pregunta nomás, sí, una pregunta puntual. ¿La adelante. vía esta, la prolongación de la vía expresa, cruza la Panamericana hacia San Juan de Miraflores o termina en la carretera? Eh, queda Termina en sí, en la carretera. que termine en la Queda en la carretera. carretera, no cruza San Juan de Miraflores, ¿no? No, no No, cruza, pero en algún momento creo que se quiso, creo que Susana de Villarán planteó cruzar, ¿no? Hacer como una Puente. conexión, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con la Vía Expresa Sur que se haga, ¿no? Pero en ese transcurso,
que no se ha hecho la Vía Expresa Sur, se generaron muchos espacios. No solamente espacios de vivienda, no solamente espacios de colegios, no solamente espacios comerciales, sino también espacios recreativos. O sea, el día que vinieron los tractores, los camiones y todo, que estaban en su justa ley de poder sacar todo esto, porque definitivamente, como dice Yanin, era una planificación de hace 60 años, la gente salió a defender porque antes de antes de que existiera hoy la Vía Expresa Sur, antes estaban esas plazas, esas canchas de fútbol, estaban esos jardines, esos parques, áreas de reunión para los niños, juegos de niños y esto, ¿no? Pero antes de eso existía, eh, existía una Javier pampa. Alfaro ha escribido ese. Sí, claro, se tiene que retirar al faraón. Eh, Bueno, eh, pero y pero existía tú estás, una pampa con delincuencia, una pampa con desmonte, ¿no? Fue conocido en algún momento esta vía Expresa Sur como el botadero, ¿no? Donde se botaban los residuos de la municipalidad de Surco y algunos alcaldes dijeron, ya, ¿qué importa si ese espacio es de la municipalidad de Lima? Yo lo voto y le toca ahora a la municipalidad de Lima. Creo que la desesperación de la gente no solamente hizo apropiarse de este espacio y hacer un urbanismo, entre comillas, táctico, ¿no? Y poner canchas de fútbol y estas cosas que he mencionado antes. tú dirías que se está violando el principio de uti possidetis. ¿Ah? ¿No conoce lo que es el principio uti possidetis o no? Es un principio internacional que para la demarcación de las fronteras, ¿no? Uti possidetis, uti posseis, o sea, así como Eso era poseéis, mío. ¿ah? Eso era mío, claro. Eso era mío. Entonces, el momento que tienen que dirimir, el que está ocupando el espacio se queda hasta que se diriman. Entonces, un poco esa es la cosa, ¿no? Pero, y por otro lado, si digamos que dice que eres consciente de que eso estaba planificado, ¿qué harías tú o qué crees que debería haberse, cómo crees que debería haberse manejado ese problema? Porque tú le has hecho una pregunta, le hemos hecho una pregunta a Yanin y Yanin te ha tirado a ti el problema, ¿no? La No me papa caliente. pregunten a mí, pregunten a Hugo de su problema. ¿Qué harías tú? Mira, yo, Claro, ahí hay un tema de decisión, ¿no? Hay un sí, tema un de tema de decisión. poder, de poder. Alguien tiene que tomar. Yo Ahora, me acuerdo que el año 2005, que trabajaba en mi Lima, ahí en ese terreno, en una parte de ese terreno, hicimos una habilitación eh, temporal. Y ahí se llevó a toda la gente que vivía en la manzana del Rastro y la Soledad, donde se estaba haciendo el proyecto de renovación urbana. Toda la gente que estaba ahí se llevó a lo que es hoy día parte de la vía esta Gracias. Ujú. El año 2006. ¿Ah? Y Por eso después que yo regresó. recuerdo que ahí había títulos de propiedad de la municipalidad sobre todo ese terreno, ¿no? Hay que asesorar a las municipalidades para que puedan entender cuál es su área de trabajo. Yo le voy a responder a Yanin y a Álvaro con una frase para que no piensen que estoy en contra de esta vía expresa sur, ¿no? Ustedes que son muy planificadores, que les encantan mucho los planes. Hay una frase yo que no, dice, hay una frase que dice, no hay peor gestión que la que no se hace. Yo no estoy en contra de lo que ha hecho el actual alcalde, ¿no? Encuentro errores, encuentro fallas en su planteamiento, pero creo que era necesario en algún momento hacer esta vía expresa, ¿no? Y vuelvo y repito, no hay peor gestión que en la que no se hace, ¿no? Creo que o sea, puedo estar muy en contra de los resultados que da, pero hay muchos alcaldes que son mucho más pragmáticos en hacer las cosas.
y habría también que estudiarlos, ¿no? No estar tanto en contra, sino estudiar por qué hay tanto esto, ¿no? El alcalde Vidal de Ate, justamente que es uno de los alcaldes más jóvenes de Lima y que es un alcalde que hace obras para mostrarlas en sus canales digitales, eh, cuando se le ataca y se le trata como tonto por ser pragmático, el alcalde siempre dice, nosotros tenemos el presupuesto para desarrollar las obras, para solucionar los problemas. Queremos poner una pista, nos ponen 80 trabas. Queremos hacer un proyecto, nos ponen 80 trabas. Y él, joven y que se enfrenta de alguna u otra manera al nuevo presidente y a los nuevos alcaldes, se hace este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? ¿La autoridad en sí? ¿El poder político en sí? ¿Una cuestión de legalidad? ¿O aquí ya hay una cuestión más que va por el tema del dinero, ¿no? Que no le conviene a algunos que las cosas se desarrollen, ¿no? Tal vez en vez de ver a las personas pragmáticas desde un ángulo eh, de juzgamiento, tal vez debería ser también de alguna forma tomado como estudio y análisis de este tema, ¿no? Bueno, ese tema es verdad y de alguna manera yo lo he vivido, no, lo he visto, lo he vivido, aunque no en carne propia porque no he sido autoridad local, pero como persona comprometida y convencida de la descentralización y por la cual vengo peleando hace 20 años, ¿no? El poder se concentra en los ministerios y se concentra en el Ejecutivo. Y entonces, aun cuando las normas, todo dice que la descentralización, en la práctica no se descentraliza nada. Ese famoso shock descentralizador de Alan García del año 2007, ¿no? Fue un engañamuchachos, porque la consigna era cómo se le trasladaba a las regiones, a los gobiernos regionales, cómo se trasladaba las direcciones de los ministerios a los gobiernos regionales, las direcciones sectoriales entonces, la dirección de salud de Piura se trasladaba al gobierno regional de Piura. Entonces, ese era el esquema. Pero la consigna que nos dieron, por lo cual yo me salí de esa comisión, fue cómo se le trasladaba a los gobiernos regionales la función, pero que la plata y las decisiones se quedaran en Lima. Entonces, el gobierno regional, y cuando he estado asesorando a la Comisión de Descentralización en el año 2020, Uchiza no podía terminar su plan de saneamiento para tener agua durante más de un año porque Vivienda no le quería aprobar el proyecto. Entonces, cuando finalmente el Congreso presionó y le aprobaron el proyecto, el Ministerio de Economía dijo, bueno, pues ya no hay presupuesto para este año, así que tendrá que ser para dentro de 2 años. O sea, es esa impotencia que se vive en el resto del país, porque está todo centralizado en decisiones del Ministerio de Vivienda, perdón, del MEF, y todo en aras de la macroeconomía, básicamente. Entonces, claro, tenemos la mejor macroeconomía de la región, pero no se hacen las cosas, ¿no? Y las municipalidades no gastan la plata, pero nadie dice que no le dejan gastar. Entonces aparecen como los ineficientes. ¿Para qué? Para justificar la centralización del poder. Y cuando tú manejas todo, ¿qué cosa haces? Está la Sí. corrupción. Entonces, el tema, el trasfondo de todo no es solamente que fallen las normas o que los actores sean incompetentes. Hay intereses perversos debajo de la mesa muchas veces. Y que son la causa de esto, ¿no? Recuerdo cuando recién se eligió a Kuczynski, estábamos en el Cusco porque teníamos que dar o sea, era un mes antes del que asume el poder, era el día del Cusco, y ahí el AMPE iba a dar su discurso. Y entonces el alcalde de AMPE me pidió que lo ayude con su discurso, ¿no? Para presentarle a Kuczynski. Estábamos en el patio del hotel conversando, haciendo el discurso, y salió Kuczynski con Vizcarra y con Meche, saliendo de una habitación donde habían estado trabajando con sus asesores, ¿no? Entonces el lagarto se acercó a mi mesa, a la mesa donde estábamos, y ahí estuvimos conversando. Entonces yo le digo, como salió en la conversación en ese momento, yo le digo, la mejor solución para este país
y pongo el contexto que acaba de ganarle Kuczynski a Fujimori, a la China, ¿no? Entonces yo le digo a Vizcarra, la mejor solución para este país es una solución a los Fujimori. Entonces, se sonríe, porque obviamente fue un comentario con toda intención, ¿no? Y se sonríe y me dice, ¿y cómo es eso, no? Entonces le digo, imitando en el tono y en la manera de hablar a Fujimori, le digo, hay que disolver el MEF, ¿no? Para que... Entonces se rió y me dice, no sé si tanto como disolver el MEF, pero si Torne, que iba a ser el ministro que iba a asumir el Ministerio de Economía, no logra controlar la burocracia del MEF, no va a poder gobernar. Y así fue. El MEF se ha empoderado tanto a los funcionarios que son más importantes que el presidente de la República. Entonces, esa es parte de nuestra desgracia, de los problemas que tenemos que vivir en el día a día, donde las municipalidades no pueden gastar el presupuesto porque no le dejan. Y luego, a fin de año, cuando los ministerios no han gastado su presupuesto, les trasladan la plata a las municipalidades, ya gastaron su plata, y las municipalidades reciben en noviembre y diciembre presupuesto que no han podido gastar, ¿no? Bueno, pero un poco Álvaro, tampoco podemos cargar una cruz en solamente uno, ¿no? Porque tú y yo bien sabemos que si tenemos 26 gobiernos, en lugar de uno, van a haber 26 sitios donde se roban y donde no se hacen cosas, porque también existe una incapacidad que no la puedes dejar de soslayar. Está ahí. Bueno, Alemania, que es la cuarta parte del tamaño de Pero Perú. oye, discúlpame, yo escuché antes algo de la China, algo de... Oye, Alemania es Alemania, pues, por Dios. Está bien, pues. Pero eso no quiere Una decir consulta, que disculpe. adelante. A la incapacidad, ¿no cree usted que debería ser meritocrático los puestos que están en el Congreso? Debería ser, sí, Por debería ser. No supuesto, debería haber una... ¿Cómo el BCR funciona bien? estoy de ¿Cómo el acuerdo con la BCR funciona? meritocracia, El totalmente de BCR acuerdo. funciona bien porque tiene un Kaiser ahí adelante donde todo el mundo le baja la mano. O sea, es otro gobierno. Sí. Nadie lo puede tocar. Así tienes autonomía. No le puedes decir hoy baja un décimo. No, es autónomo total. Totalmente autónomo, sí. No, pero lo que dice Yanina es cierto en cuanto a la meritocracia. Los gobiernos Sí, eso locales y sí. los regionales deberían ser capacitados y Eso debieran sí. ser, perdón, no tener las capacidades, pero también los recursos para construir las capacidades. Porque si no le dan los medios, si no le dan la plata, con qué capacitan? Hay Y esto municipios que tienen debería... mucha plata y que se la gastan en tonteras. ¿Y no cree usted, por ejemplo, que, no sé, si elaborando algunas normas, ¿no? Ya por parte, no sé si esto lo hace el municipio o el conjunto municipal o la municipalidad de Lima o el conjunto de municipalidades distritales de todo el país, realmente elaborar o pedir normas para que el presupuesto sea directo, ¿no? Hacia ustedes y más bien no sea a través de o no seguir distintos procesos para poder llegar al municipio, ¿no? O sea, mediante pedir, ¿no? Elaborar más bien la norma y la ley que ampare para que el presupuesto municipal sea directo directo, no hacia ustedes o hacia el municipio, ¿no? Sí. Mira, yo no creo que sea un tema solo de normas, porque las normas están dadas. En la Constitución, el artículo 191 y 194 dice que las municipalidades y los gobiernos regionales tienen autonomía política, administrativa y económica. ¿Ok? Sin embargo, en los ministerios se crean mecanismos para violentar o relativizar esa autonomía. ¿Por qué? Porque para que se apruebe algo tiene que pasar por el ministerio. Entonces, las normas están dadas, pero no se cumplen. Pero si tiene autonomía, si tiene autonomía según la norma que usted me comenta, ¿por qué no pasa directo? No, o sea, ¿por qué no pasa directo al municipio si ya es un problema que es recurrente? Me imagino que han habido quejas
a lo largo del tiempo. ¿Por qué no se pasa directo? Porque, como te digo, inventan subterfugios para evitar que pase directamente y saltarse la ley. De manera que eh, los ministerios están suplantando a los gobiernos locales porque asumen competencias que les tocan a las municipalidades y que la Constitución les da, pero en la práctica asumen y se quedan. ¿Por qué? Porque ellos manejan los recursos. Tú sabes que con la plata baila el mono. Si tú manejas los recursos, haces lo que quieres, ¿no? Bueno, pero es un tema mucho más complejo que solo dar o no normas y solo capacitar. Pero sí, ahí tenemos un problema grave. Recuerdo que una vez en la Universidad Ricardo Palma, en los últimos años, un amigo que está enseñando en Lucal, Luis Miguel Flores, decía, porque hemos estado hablando de todo menos de urbanismo, hemos hablado ahora último de poder y de política un poco, pero Luis Miguel Flores me decía a mí mucho, el arquitecto en sí no tiene tanto poder, y menos en el Perú, ¿no? El urbanista tampoco. La única vez que de alguna u otra manera coqueteó con el poder o tuvo poder un arquitecto fue Belaudo. Sí. ¿No? Hay que ver cómo darle más poder, ¿no? Al arquitecto y al urbanista, definitivamente que no existe en el reglamento de la vida de la sociedad. Justamente estaba hablando con un amigo, me conecté hace poco, y él sacó su maestría en construcción y en diseño de edificaciones, en gestión de edificaciones, y me daba los TDRs de los profesionales que pedían para ciertos proyectos, entre comillas, urbanos, ¿no? Y pedían cada tipo de magíster o doctor con especialidades ambientales, especialidades urbanas, especialidades, ¿no? Y él me decía, o sea, aquí los nombres están puestos y dados, sabiendo de alguna u otra manera de que el trabajo lo van a hacer otra persona y lo único que va a hacer la empresa que quiere ganar esta licitación es buscar a estos profesionales y pedirle su firma. No, no, ya nosotros lo hacemos, arreglamos con el gobierno de turno y sabes que el profesional es una firma que se va a vender al mejor postor y así que busca a cualquier universitario que tenga que pagar su colegiatura, que tenga que pagar su maestría y esté desesperado por un poco de dinero y vamos a ofrecerlo, ¿no? Y eso también debería tener más énfasis, más fuerza el colegio de arquitectos y también crear y generar un colegio de urbanistas, ¿no? Y Bueno, que tenga fuerza, que tenga poder. Esa es la intención, pero la Junta de Decanos del Colegio de Arquitectos se ha opuesto a que se cree un capítulo de urbanismo en el Colegio de Arquitectos para los alumnos que van a salir de la UNI, porque dice que tendrían que, si no estudian arquitectura, entonces no tienen por qué estar en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Bueno, pero es un poco, o sea, el tema fundamental creo es que cuando se hacen las normas y se discuten estas cosas, la discusión de los políticos me refiero, ¿no? Se centra en cómo yo te gano la discusión o cómo saco beneficio para mí, no para servir al ciudadano, servir al país. Entonces, lo que resulta es lo que está dando el Congreso en este momento, las normas, y la verdad es que pensando en lo mejor, mejor lo hubieran dejado a Dina ahí, porque el problema que ha hecho caer a Dina no ha sido su incapacidad para gestionar, sino que se ha calentado un problema que no es peruano, es un problema global, es un problema mundial, consecuencia del cartel de drogas, del tren de Aragua y todo eso, que no es un problema de Dina Boluarte ni solo de Perú. También está Colombia, también está Argentina, Chile está con ese problema. Entonces, Claro, es un problema geopolítico, ¿no? además, ¿no? Que China y Inglaterra no ven su urbanismo de pocas cuadras, ¿no? El urbanismo chino y el urbanismo estadounidense de Inglaterra, de alguna u otra manera es geopolítico, ¿no? Lo podemos ver en el puerto de Chancay. Ellos están haciendo sus anillos en el mundo. Ellos ya no ven solamente hacer carreteras en China,
sino de plantear puertos en otros países, interconectar China y expandir China en otros países, ¿no? Y podríamos hablar de un cierto imperialismo, pero eso es un tema político. Yo lo que digo es que definitivamente se deben tomar decisiones también urbanas, no solamente en Es cada que país. también recuerda que creo que China es altamente productivo, No, claro, pero aquí también por eso tenemos, se expande. tenemos, Nosotros tenemos recursos naturales y hay países que no tienen ni recursos naturales, pero su población es altamente productiva y bueno, no sé si eso también nos hace que estén en primer mundo, pues nosotros, teniendo recursos naturales, no podemos ser productivos con nuestros propios recursos, que incluso otros países se benefician de nuestros recursos y nosotros no podemos sacarle provecho a nuestros recursos. Bueno, esa es la dinámica global, pero es verdad que China está mirando, como dice Oscar, a largo plazo y geopolíticamente, porque China es un país que no tiene tierra, que no tiene agricultura y que tiene que alimentar a su gente. Entonces ya miró a América del Sur como la fuente de alimentos del futuro. Y el puerto de Chancay, que tiene las condiciones y que no las tiene en el Atlántico, Brasil, por eso la han hecho, se ha apoyado la iniciativa de Perú, es porque por Chancay van a salir los alimentos que van a alimentar a China. Entonces, eso es pero ya no es solo manejo urbano, eso ya es un manejo nacional y que le favorece dentro de lo que es el conflicto económico a la escala interpaíses contra Estados Unidos y ese es el nivel de conflicto. Nosotros aquí somos simplemente peones para la escala de los problemas que se debaten, ¿no? Pero bueno, el tema es muy interesante, muy complicado. Pero aterricemos otra vez un poco en lo local. Yo, yo creo que el tema que ha traído Janina, caray, me está dando carraspera, ¿no? Ha puesto sobre la mesa un problema, los efectos de una situación, ¿no? Que es que la gente no puede llegar, no tiene conectividad y por lo tanto no tiene acceso al servicio de educación, ¿no? Y tampoco al servicio de la salud y muchas otras cosas. Entonces, en la medida que no hay accesibilidad, no hay conectividad, no hay acceso, ¿no? O no hay accesibilidad. Y eso es consecuencia de algo. Eso es el efecto, pero ¿cuál es la consecuencia o la causa de todo eso? La causa es múltiple, es multicausal, multidimensional, multisectorial, porque de alguna manera las normas, los procesos, todo eso se maneja y se diseña por gente que no tiene el conocimiento, gente que no mira, como dice Antonio, no ha estado en Cerro de Pasco aprendiendo a hacer urbanismo, sino simplemente ha salido de la universidad con lo que le han enseñado y pretende hacer las normas para regir el país y así no funcionan las cosas. Pues no es solamente un tema de hacer normas. Y parte del tema que hemos venido discutiendo con cierta frecuencia, que es esa mirada miope del país, ver el país en pedacitos, contrario a lo que tú dices, lo que acabas de decir, Oscar, de que Inglaterra y China Papá, por planifican favor. a mayor escala, es que la zonificación es eso, la mirada del pequeñito, del pedacito de la ciudad. Y eso no es la solución para el problema urbano. El ponerle usos al territorio es uno de los tantos elementos, pero va mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo solucionas los problemas del acceso, el problema del transporte, el problema de la vía, el problema del agua? Ese es el tema crucial de las ciudades y que en nuestro país no se magnifica. Y encima no tienen poder, pues, ¿no? La única vez, y esto te iba a comentar, me había olvidado, cuando se hizo la Constitución del 93, me pidieron a mí, un amigo que estaba en la comisión de descentralización del CCD, el Consejo Constitucional Democrático, que le ayude con el capítulo 14 de la descentralización. Entonces, le propusimos los cambios que se hicieron, sobre todo darle autonomía política a los gobiernos regionales y desmontar la regionalización que había creado García, ¿no? ¿Y por qué se pudo imponer eso? Porque en ese momento la Asociación de Municipalidad del Perú era extremadamente potente. Tanto es así que los congresistas del Fujimorismo iban al local de AMPE a hacer lobby con el alcalde que está de turno y todo. Y entonces en ese escenario,
propusimos y tratamos de crear, habían elecciones municipales en AMPE, elecciones no municipales, sino elecciones de junta directiva de AMPE, y entonces hicimos un acuerdo con varios alcaldes, el de Hilo, el de Cajamarca y otros, ¿no? El de Cerro de Pasco, Caruarica, ¿no? Para que hubiera una postura más conciliadora con Fujimori para aprovechar que estaba sometido al AMPE Fujimori. Pero ¿qué pasó? Los partidos políticos, APRA, Acción Popular y la izquierda, sacaron a última hora una lista que ganó. Y lo primero que hicieron fue pelearse con el Ejecutivo, insultaron a los congresistas que estaban presentes. A raíz de eso, Fujimori declaró, y el presidente que fue elegido fue, ¿te acuerdas del negro Castillo, Antonio? Ujú. Castillo Chirinos, que era el alcalde de Chiclayo, Ajá. de Acción Popular, y que le decían el negro. Entonces Fujimori dijo que no se podía conversar con esa mazamorra negra que era el AMPE, supongo que en alusión al Castillo, ¿no? Y simplemente abjuró de todos sus compromisos. Todo lo que se había comprometido y se había ofrecido Fujimori se acabó con esa actitud politiquera de los peruanos. O sea, habíamos ganado tantos espacios con la Constitución y con una serie de normas para que simplemente en un golpe timón, para tener el poder y oponerse, para hacer bulla, nada más, se tiraron abajo todo. Un cálculo político más que nada. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, pero eso es un poco pues lo que tenemos que ver y cómo hacemos urbanismo en esas condiciones, ¿no? Y tratemos pues de ampliar esta base que como estábamos conversando hace un rato, creo que tenemos que tratar de construir esta academia, pero mira, ya está otra vez está empezando a diezmar la asistencia, ya no viene Carlos, ya no viene Marta, los otros que vinieron en las clases anteriores tampoco ya no vienen. Bueno, de repente pues vamos a terminar en nada otra vez, pero bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Tenemos que tratar de seguir haciendo escuela de urbanismo, y esto es lo que pretendemos hacer con la academia, ¿no? Por algo. Yo les voy a pasar en estos días, les voy a pasar el Lo de INADUR. documento ese de INADUR, un poco para que conozcan, ¿no? Que existió eso y todo lo que hizo. Ahí estoy haciendo una pequeña reseña de los principales proyectos que se hicieron ahí, un poco para ver el tema ya no solamente desde un ángulo, ¿no? Sino desde todos los ángulos. O sea, ya se veía en INADUR, comenzamos a ver las cosas en su conjunto, ¿no? Nos quedaron muchos temas por tratar. Por ejemplo, este tema de la propiedad, que es un tema fundamental en todo lo que hacemos, porque a veces hacemos y no pensamos qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, sin duda. Yo supongo, por ejemplo, que en esta cuestión de la capullana que les contaba antes, deben haberse puesto de acuerdo para tomarse todas las áreas que eran comunes, ¿no? Porque Claro. si no, no entiendo cómo es que ya todo el mundo ha levantado sus muros perimétricos Sí. y dentro de esos muros perimétricos están pues los espacios públicos, ¿no? Claro, este es donde tú vivías, Antonio, en la Capullana, acá. Sí. Ajá. Todos estos eran parques abiertos, las casitas sueltas entre todo el área verde. Entre área verde, era una maravilla. Todo esto ha sido cercado y se han apropiado de los espacios, todos los lotes. Como dice Antonio, dentro del patio del jardín de la casa se quedaba una banca, un poste, todo el mobiliario urbano se lo apropiaron las casas. Entonces, ahora son callejones que tú tienes que circular entre las propiedades. Ujú. Este es el parque que da ahí cerca, ¿no? Y acá está la vía expresa, ¿no? Y esta es ¿cómo se llama? Esta, la Tocón, a Tomás Marzano, ¿no? Ujú. Todo esto eran casas sueltas en el territorio. Ahora Sí. todas son callejones, ¿no? Todos han agarrado las empezaron unos y todos le siguieron. Pero no que se pusieron de acuerdo, sino que lo fueron haciendo. Oye, mira, ese vecino se apropió, yo también me apropio, y así, y la autoridad no dijo nada, ¿no?
Sí, me ha tocado muchos trabajos en los que, y no voy a decir ahí que estamos cerca en la Tomás Marzano, que de alguna u otra manera, y en muchos lugares, ¿no? No solamente en la Tomás Marzano, de que tú vas a campo y el terreno tiene un área grande, pero vas a la SUNAR y el terreno es la mitad o la tercera parte y te das cuenta de que muchos de estos terrenos han agarrado vías, ¿no? Claro. Eh, Como no había una autoridad fuerte ni vigiladora, tal vez ha sucedido, pues. Yo creo que ya podemos ir dando por concluido. Agradecemos la gran exposición de Janine. Si en el futuro avanza un poco más o le gustaría hablar de otro tema, también sería bastante interesante, pero el tema de hoy ha sido definitivamente muy enriquecedor y ha abierto muchos canales. Muchas Sí, gracias, Janine, y con el resto. sí, te Más bien, felicitamos. cualquier cosa estamos para apoyarte, ¿ah? Me parece que el trabajo está excelente. Gracias, bien. Sí, me gustaría exponer más adelante, a ver cómo quiero también las opiniones de ustedes y realmente, yo como le digo, no tengo mucha experiencia tampoco con el trabajo del Estado, pero estas consultas, a ver a qué entidad también recurrir, se me es muy útil, ¿no? Para poder recopilar Yo te información. digo en Cofopri, de repente conozco a alguien ahí, pero ellos te van a dar la información. Ellos tienen la Ya. información porque ellos tienen un catastro de todos los sitios donde han estado trabajando. Y yo he visto planos completos de Lima, catastrales y con sus nombres, lo que tú estás buscando. Y disculpe la indiscreción, aproximadamente ¿Cuántas son? No tengo cuánto la... está? ¿Cuántas? Sí, o también hay una norma que es libre acceso. Va a pedir No, presupuestación para mira, la... mira, muchas cosas se logran con el trato personal, ¿no? La cuestión es llegar a las personas que realmente te puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, ir a la municipalidad y presentar un escrito por mes de partes es lo peor que se puede hacer, porque tú no sabes a quién le va a llegar ese papel. Ahí tienes que buscar la persona y ir a la persona y hablar con la persona, ¿no? Y para ser más específico, yo te diría, anda a Cofopri, una vez que sepas quién la persona o cuál es la oficina que te puede dar el trámite, anda a la universidad y pídele a Jorge Zacarías, no es Saldívar, o a Gladys Vázquez, le preparas la carta conforme a lo que te digan en Cofopri y Una le dices que te credencial, ¿no? firmen la carta y te Una vas con la credencial. carta a Cofopri. ¿Mm? Y por otro lado, probablemente vía internet puedas conseguir cosas que no tienes que pagar, porque para eso está pues el tema de la informatización de la Sí, información. lo máximo que te pueden pedir es el costo de los materiales, ¿no? Claro, Porque la información es gratuita. así es. Listo. Ya.